Desde el momento en que la oficial de policía Rebeca Chávez descubrió al lince herido aferrándose a una bolsa blanca como si su vida dependiera de ello, supo que algo estaba realmente mal. Pero lo que encontró dentro de esa bolsa la dejó sin palabras y cambió por completo lo que pensaba sobre la vida silvestre. Ese martes por la tarde comenzó como cualquier otro día. Rebeca Chávez estaba en la estación de policía terminando papeleo cuando llegó la primera llamada. Un lince salvaje había aparecido en el estacionamiento del centro comercial Riverside. Tomó nota, pero no estaba demasiado preocupada. Los animales salvajes aparecían frecuentemente en su condado, ubicado justo al borde de la naturaleza salvaje de Colorado. El equipo de control de fauna lo manejaría. 20 minutos después, llegó una segunda llamada, luego una tercera. Cuando llegó la cuarta, Rebeca se dio cuenta de que algo inusual estaba ocurriendo. Contactó al control de fauna y recibió malas noticias, estaban severamente faltos de personal. Todos los vehículos estaban en otras asignaciones. Solo un oficial estaba de guardia, Jaime Morales, y según las regulaciones de seguridad, se necesitaban 2 personas para cada rescate de fauna. Rebeca revisó su horario de trabajo. La tarde estaba bastante tranquila. Aceptó ir con Jaime, una decisión aparentemente simple que conduciría a uno de los días más memorables de su carrera. Jaime ya estaba esperando cuando Rebeca llegó al centro. Era un joven alto y delgado, de unos 27 años, con ojos preocupados de alguien nuevo en el trabajo. Era su primera vez en el campo sin un supervisor senior a su lado. Cargaron el equipo en el vehículo, varas de captura, guantes protectores gruesos, jaulas de transporte, y partieron. En el camino, Jaime revisó las notas de las 4 llamadas. Todas describían la misma escena extraña, un lince acostado en el estacionamiento, sin huir, emitiendo sonidos lastimeros y aferrándose a una bolsa blanca de tela. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. El animal parecía agresivo cuando se le molestaba, pero no abandonaba su posición. Rebeca sintió una extraña inquietud. En sus 12 años como oficial de policía, había presenciado muchas situaciones con fauna. Los linces eran criaturas extremadamente tímidas, temerosas de los humanos e independientes. No se quedaban quietos en lugares públicos. No se aferraban a objetos, y ciertamente no pedían ayuda. A menos que algo estuviera realmente mal. El centro comercial Riverside estaba inusualmente desierto para un martes por la tarde. Rebeca condujo lentamente por el estacionamiento, escaneando cada esquina. No tardó mucho en encontrarlo. En el extremo más alejado del estacionamiento, bajo la sombra de una SUV grande, estaba el lince. Rebeca detuvo el vehículo a unos 30 pies y apagó el motor. Ambos se quedaron en silencio en el auto, observando. El lince yacía de lado, con las costillas subiendo y bajando rápidamente con cada respiración. Incluso desde esa distancia, podían ver que el animal estaba agotado, y allí, apretada en su mandíbula, estaba la bolsa blanca de tela. Pero no era como un perro sostiene un juguete. Esto era algo completamente diferente. El lince sostenía la bolsa con una desesperación, una determinación que Rebeca nunca había visto en ninguna criatura, como si esa bolsa fuera todo lo que quedaba en su mundo. Salieron del auto, moviéndose con cuidado. Inmediatamente, la cabeza del lince se levantó. Ojos amarillos afilados se fijaron en ellos, y un gruñido bajo salió de su garganta. Los labios se retiraron, revelando colmillos blancos y afilados. Pero no se movió, no huyó. Sus patas traseras se tensaron como si estuviera lista para levantarse, pero permaneció allí, protegiendo la bolsa. Jaime avanzó, levantando la vara de captura, un palo largo con un lazo en el extremo. El lince gruñó más fuerte. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de tensión. Jaime intentó acercarse por la izquierda. El lince giró para seguirlo, siempre manteniendo su cuerpo entre la bolsa y el hombre. Lo que sorprendió a Rebeca fue que el lince ni siquiera miró la vara de captura. Sus ojos nunca dejaron a Jaime,
pero su verdadero enfoque estaba en la bolsa, como si la vara no fuera la amenaza, solo perder la bolsa era lo que temía. Pasaron 15 minutos en intentos inútiles. Jaime probó desde todos los ángulos. Cada vez, el lince se movía para bloquear el camino, con los ojos aún fijos en la bolsa blanca. Su lengua comenzó a colgar, la respiración se volvía cada vez más difícil. El sudor se formó en su pelaje, pero su determinación no disminuyó. Rebeca observaba, con la mente dando vueltas. Este comportamiento no era normal, no para un lince salvaje. Parecía como si alguien hubiera entrenado a este animal, pero eso era absurdo. Nadie entrena linces, ¿verdad? Finalmente, sugirió una táctica diferente. El estacionamiento tenía dos cercas que se unían formando una L. Si podían guiar al lince hacia allí, no tendría ruta de escape. Rebeca se acercaría por la izquierda, Jaime por la derecha, creando una presión suave para que el animal se moviera naturalmente hacia la esquina. Se posicionaron lentamente, muy lentamente. La distancia entre ellos y el lince se redujo. El animal miró de uno al otro, claramente preocupado. Intentó retroceder, pero encontró que Rebeca había bloqueado el camino. Al frente estaba Jaime. Solo una dirección estaba abierta, hacia la esquina de la cerca. El lince comenzó a moverse. Cada paso vacilante, cada movimiento cuidadoso para no soltar la bolsa. Rebeca y Jaime avanzaron. El lince retrocedió. Sus gritos se volvieron más lastimeros, ya no gruñidos agresivos, sino más bien como súplicas, como si dijera, por favor, no me hagas perder esto. Por favor, no. 5 minutos después, la espalda del lince tocó la pared de la cerca. Sin salida. Jaime avanzó rápidamente, con el lazo listo. Y justo en ese momento, ocurrió algo extraño. El lince dejó de luchar. Sin gruñidos, sin intentos de morder o arañar. Solo se quedó allí, temblando, mientras Jaime colocaba el lazo sobre su cabeza. Su cuerpo se desplomó, como si toda su fuerza se hubiera agotado. La bolsa permaneció en su boca, pero ahora su mandíbula se había aflojado por el cansancio. Rebeca se acercó, arrodillándose. El lince la miró a los ojos, no con agresión ni miedo, sino con algo más, algo cercano a la esperanza, como si esos ojos amarillos dijeran, lo hice. Lo mantuve a salvo. Ahora, por favor, ayúdame. La lengua del lince colgaba, la boca abierta para respirar. La bolsa blanca, empapada de saliva y sucia de polvo, cayó al suelo. Rebeca la recogió. Era más pesada de lo que pensaba, no estaba vacía. Había algo dentro, muchas cosas. Miró a Jaime, y en sus ojos vio la misma pregunta que ardía en su propia mente. ¿Qué había dentro de esta bolsa? Jaime trajo la jaula de transporte del vehículo. Guiaron suavemente al lince dentro. No opuso resistencia, como si toda voluntad de luchar se hubiera desvanecido. Solo yacía allí, con el cuerpo temblando, los ojos aún fijos en la bolsa blanca en las manos de Rebeca. Incluso cuando Jaime cerró la puerta de la jaula, el lince no lo miró. Sus ojos solo seguían la bolsa. De camino al centro de rescate de fauna, Rebeca sostenía la bolsa en su regazo. La tela era suave, desgastada por años de uso, con manchas que no podían lavarse. Podía sentir la forma de los objetos dentro, duros, metálicos, muchos pequeños mezclados. La curiosidad la carcomía, pero otra parte, el instinto afinado por 12 años de trabajo policial, le susurraba que cuando abriera esta bolsa, todo cambiaría. El centro de rescate estaba bullicioso cuando llegaron. El personal veterinario llevó al lince de inmediato para su examen, agotado, deshidratado, pero sin heridas graves. Mientras tanto, Jaime llevó a Rebeca a una pequeña oficina en la parte trasera del edificio, una sala tranquila con una mesa grande y luces fluorescentes blancas. Cerró la puerta. Se pararon frente a frente, con la bolsa blanca entre ellos como un misterio esperando ser resuelto. Rebeca tomó el cordón.
Por un momento, su mano se detuvo. Había una extraña sensación de que, una vez que abriera esta bolsa, no podría volver atrás, que lo que había dentro cambiaría su forma de ver el mundo. Tiró del cordón. La boca de la bolsa se abrió, y ambos gritaron, collares. La bolsa estaba llena de collares de rastreo de fauna. Jaime metió la mano con dedos temblorosos, sacándolos uno por uno. Metal frío, correas de cuero desvaídas, hebillas desgastadas. Los dispuso en una fila sobre la mesa, 1, 2, 3, hasta que todos estuvieron fuera. 10 collares GPS. Eran de diferentes tamaños, algunos pequeños para zorros o conejos salvajes, otros más grandes para linces, coyotes, tal vez incluso linces más grandes. Cada uno estaba viejo, rayado, con pequeñas marcas de dientes en las correas, y cada uno tenía un olor, el olor de las criaturas que los habían usado. Jaime levantó uno a la luz. Los collares GPS como estos eran utilizados por el control de fauna para rastrear animales después de su liberación. No eran baratos, cada uno costaba varios cientos, y solo se retiraban cuando un animal moría o cuando el collar se rompía. Pero, ¿por qué había 10 en una bolsa? ¿Y por qué un lince salvaje los aferraba como si fueran el tesoro más precioso? Rebeca dio la vuelta a cada collar en sus manos. Había números grabados en las etiquetas metálicas, collar número 1, collar número 2, hasta el collar número 10. Identificación estándar para fines de rastreo. Pero eso no explicaba nada. Miró a Jaime. Estaba pálido, su nuez de Adán subiendo y bajando mientras tragaba con fuerza. Acababa de notar algo que hizo que sus manos comenzaran a temblar. Cada collar llevaba un nombre, no nombres genéricos como Zorro A o Lince 7 que las agencias de fauna solían usar. Estos eran nombres personales: Rojo, Eco, Sombra, Ceniza, Gracia, Explorador. Nombres que le pondrías a mascotas, a miembros de la familia. La mente de Rebeca corría. Alguien había nombrado a estos animales. Alguien se había preocupado lo suficiente como para darles identidades individuales. Pero, ¿quién y por qué recolectarían todos estos collares? A menos que, una fría realización la envolvió. Estos collares provenían de animales que habían muerto. Esta bolsa era una colección de memorials. Alguien estaba guardando los collares de fauna muerta como si preservara recuerdos de seres queridos perdidos. Pero, ¿quién haría eso? Y más importante, ¿cómo un lince salvaje obtuvo esta bolsa? Jaime ya estaba en su laptop, con los dedos volando sobre el teclado. Cada collar GPS tenía un número de identificación único registrado en la base de datos de fauna del estado. Si estos collares habían sido asignados a animales rastreados, habría registros, nombres de cuidadores, ubicaciones, fechas. Ingresó el primer número de identificación, collar número 1. Apareció una pantalla de información: Zorro Rojo, liberado en julio de 2013. Cuidadora, Margarita Vargas. Última señal, diciembre de 2015. Estado, fallecido. Causas naturales. Jaime miró a Rebeca, con los ojos muy abiertos. Ingresó el segundo número. Collar número 2, Eco Coyote. Liberado en septiembre de 2013. Cuidadora, Margarita Vargas. Última señal, marzo de 2018. Estado, fallecido. Causas naturales. Un patrón emergía. Jaime ingresó el resto. Cada collar estaba registrado a la misma persona, Margarita Vargas. Todos los animales habían sido liberados bajo su cuidado. Todos habían muerto en los últimos 11 años. Y el 10º collar, el más reciente, había sido registrado hace solo 3 semanas. Sombra, Lince. Liberado en febrero de 2015. Cuidadora, Margarita Vargas. Última señal, 30 de septiembre de 2024. Estado, fallecido. Complicaciones por enfermedad relacionada con la edad. Rebeca sintió que su pecho se apretaba.
Esta Margarita Vargas había estado cuidando a estos animales durante más de una década. Cada muerte documentada, cada collar preservado. Pero, ¿quién era ella y dónde estaba ahora? Jaime ya estaba buscando en los registros públicos. Margarita Vargas, de 71 años, residía en el 4782 de Hollow Creek Road, a unas 15 millas de donde encontraron al lince. No tenía antecedentes penales, ni órdenes de arresto pendientes, pero sí tenía algo, un permiso estatal especial para cuidar fauna herida o no liberable. Rebeca sacó su teléfono. Tenía que conocer a esta mujer. Tenía que entender. Marcó el número que aparecía en la base de datos. El teléfono sonó una vez, dos, tres veces. Luego, una voz respondió, anciana, temblorosa, desesperada. ¿La encontraron? ¿Encontraron a Luna? Por favor, díganme que encontraron a Luna. El aliento de Rebeca se detuvo. Luna. El nombre no estaba en ninguno de los collares, pero de alguna manera sabía exactamente quién era Luna. Señora, ¿Luna es un lince, con un ojo faltante? Un sollozo llegó a través del teléfono, alivio mezclado con angustia. Sí. Sí, es ella. ¿Está viva? Por favor, díganme que está viva. Rebeca le aseguró que Luna estaba a salvo, recibiendo atención en el centro de rescate de fauna, pero necesitaba entender qué había pasado. ¿Por qué Luna fue encontrada aferrándose a esta bolsa de collares? Hubo una larga pausa. Luego, Margarita Vargas habló, y su historia cambiaría todo lo que Rebeca pensaba que sabía sobre el vínculo entre humanos y fauna. Jaime condujo. Rebeca estaba en el asiento del pasajero, sosteniendo la bolsa blanca en su regazo. El GPS los guió fuera de la ciudad por carreteras sinuosas donde las casas se volvían escasas y los árboles más densos. Estaban entrando en el borde del verdadero territorio salvaje. El 4782 de Hollow Creek Road era una casa modesta de un solo piso, escondida entre pinos. El patio era grande, cerrado por una cerca robusta. Incluso antes de salir del auto, Rebeca podía escuchar sonidos de animales. No el bullicio de un zoológico, sino ruidos más íntimos, el ladrido de un zorro, el canto de un pájaro, el susurro del movimiento entre la hierba. Margarita Vargas abrió la puerta antes de que pudieran tocar. Era una mujer pequeña, apenas de 5 pies, con cabello plateado recogido en un moño práctico. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, sus manos se retorcían ansiosamente. Pero cuando vio la bolsa blanca en los brazos de Rebeca, algo en su rostro se abrió. Alivio y dolor se mezclaban. Los hizo pasar. La casa estaba limpia pero llena de señales de una vida dedicada a los animales. Suministros médicos apilados cuidadosamente en estantes, tazones de alimentación de varios tamaños, mantas dobladas en cada esquina. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, no de personas, sino de animales, zorros, coyotes, linces, búhos, halcones. Cada foto mostraba lo mismo, un animal siendo sostenido suavemente por Margarita, ambos mirando a la cámara. Se sentaron en una mesa de cocina de madera. Margarita preparó té con manos temblorosas, luego se sentó frente a ellos. Por un largo momento, solo miró la bolsa blanca. Sombra hizo esa bolsa, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. La llevaba a todas partes. Era su cofre del tesoro. Rebeca y Jaime intercambiaron miradas. Sombra, el 10º collar, la muerte más reciente. Margarita vio su confusión y comenzó a explicar. Hace 11 años, Margarita había sido una persona diferente. Había trabajado como técnica veterinaria, tenía un esposo, 2 hijos adultos, una vida suburbana normal. Pero su esposo, Ricardo, fue diagnosticado con Alzheimer de inicio temprano. Ella dejó su trabajo para cuidarlo a tiempo completo. A medida que la condición de Ricardo empeoraba, Margarita sentía que se ahogaba en la impotencia. Necesitaba algo que le diera propósito,
algo que le recordara que aún podía salvar vidas, incluso mientras veía la mente de su esposo desvanecerse. Fue entonces cuando solicitó un permiso de rehabilitación de fauna. Su primer rescate fue Rojo, el zorro. Atropellado por un auto, con una pata rota, aterrorizado de todo, Margarita lo cuidó hasta que recuperó la salud. Durante 3 meses, el zorro aprendió a confiar en ella, a comer de su mano, a dormir pacíficamente en su presencia. Cuando llegó el momento de liberarlo, Margarita sintió que algo cambiaba dentro de ella. Había salvado una vida. Había importado. Rojo sobrevivió en la naturaleza durante 2 años antes de morir por causas naturales. El control de fauna recuperó el collar y ofreció desecharlo, pero Margarita pidió quedárselo. Ese collar representaba esos 3 meses, esa conexión, esa pequeña victoria contra la oscuridad de la enfermedad de su esposo. Durante los siguientes 2 años, llegaron más rescates, Eco el coyote, Susurro el búho. Cada animal trajo propósito. Cada collar se convirtió en un memorial. Y con cada uno, el apego de Margarita crecía. Luego, en 2015, llegaron 2 casos especiales casi simultáneamente. El primero fue Luna, un lince juvenil atrapado en una trampa ilegal. Su ojo derecho estaba destruido, sin posibilidad de salvarlo. El equipo veterinario estirpó el ojo y Luna fue llevada a Margarita para su rehabilitación. El joven lince estaba aterrorizado, agresivo, se negaba a comer. La mayoría de los expertos en fauna decían que nunca sobreviviría en la naturaleza con un solo ojo. Su capacidad de caza estaría demasiado comprometida. Recomendaron la eutanasia. Margarita se negó. Trabajó con Luna durante meses. Lentamente, con mucho esfuerzo, el lince aprendió a confiar, a comer, a moverse. Su ojo restante compensó, sus otros sentidos se agudizaron. Contra todo pronóstico, Luna no solo sobrevivió, sino que prosperó. El segundo caso fue Sombra, un lince macho adulto encontrado herido en la carretera. A diferencia de Luna, las heridas de Sombra eran menos graves, pero era viejo para un lince salvaje, ya tenía 9 años cuando llegó. El control de fauna le colocó un collar GPS después del tratamiento, protocolo estándar para animales liberados. Pero algo inesperado ocurrió durante la recuperación de Sombra. Él y Luna formaron un vínculo. Margarita nunca había visto nada igual. Los linces eran criaturas solitarias. Se toleraban durante la temporada de apareamiento, pero de lo contrario evitaban el contacto. Sin embargo, Sombra y Luna se buscaban mutuamente. Dormían acurrucados juntos, jugaban juntos, cazaban juntos en el gran patio cercado de Margarita. Sombra se convirtió en el guardián de Luna, enseñándole técnicas de caza adaptadas para un solo ojo. Luna se convirtió en la compañera de Sombra, aportando juventud y energía a su vida envejecida. Cuando llegó el momento de liberarlos, Margarita no pudo separarlos. Fueron liberados juntos, con collares rastreando sus movimientos, y sorprendentemente, permanecieron juntos en la naturaleza. Los datos del GPS mostraban que cazaban en pareja, estableciendo un territorio compartido. Los biólogos de fauna que estudiaron los datos de rastreo estaban asombrados. Este tipo de vínculo entre linces era prácticamente inaudito. Durante 9 años, Sombra y Luna vivieron juntos en la naturaleza. Margarita revisaba sus señales de GPS diariamente. Cada pocos meses, cuando se acercaban a su propiedad, los veía de lejos. Sombra se volvía más gris, se movía más lento. Luna, aún ágil, aún protectora. Durante esos 9 años, los otros rescates de Margarita iban y venían. Algunos fueron liberados con éxito. Otros, como Ceniza y Gracia, se quedaron permanentemente debido a heridas que los hacían no liberables, y algunos murieron por enfermedades, vejez, depredación natural. Cada collar regresaba a Margarita. Cada uno era añadido a la bolsa blanca de Sombra porque eso era lo que Sombra hacía. Margarita explicó que un día,
unos 3 años después de la liberación de Sombra y Luna, notó que Sombra llevaba algo, una bolsa blanca de tela que ella accidentalmente había dejado cerca del borde de su propiedad. Al principio, pensó que era solo curiosidad, que la abandonaría. Pero Sombra mantuvo la bolsa. La llevaba a su guarida, la dejaba allí, regresaba a ella repetidamente. Margarita eventualmente se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Sombra estaba recolectando cosas, principalmente objetos con su olor, un guante que había dejado caer, una tela usada para tratar animales, pequeños objetos que conectaban con su tiempo bajo su cuidado. Era como si estuviera guardando recuerdos, creando su propio archivo de memorias. Cuando el primero de los animales de Margarita murió después de la liberación de Sombra, un zorro llamado Rojo, Margarita tuvo una idea. Viajó al área donde las señales de GPS de Sombra y Luna mostraban que frecuentaban. Dejó el collar de Rojo en un lugar donde Sombra lo encontraría. No sabía si significaría algo para él, si los animales podían siquiera entender tal simbolismo. Pero 3 días después, el rastreo GPS mostró la ubicación de Sombra cerca de ese lugar. Cuando verificó, el collar había desaparecido. Y más tarde, desde la distancia, lo vio, la bolsa blanca ahora ligeramente abultada. Sombra había tomado el collar. Desde entonces, se convirtió en un ritual. Cada vez que uno de los animales de Margarita moría, ella dejaba el collar en el territorio de Sombra, y Sombra lo recolectaba, lo añadía a su bolsa. 9 collares en 9 años. Cada uno un recuerdo. Cada uno preservado. La voz de Margarita se quebró mientras continuaba. Hace 3 semanas, la señal GPS de Sombra se volvió errática. Ella sabía lo que significaba. Estaba muriendo. Lo encontró en un lugar tranquilo bajo un pino, con Luna presionada contra su lado. Sombra tenía 18 años, anciano para un lince salvaje. Su cuerpo se estaba apagando. Margarita se sentó con ellos durante horas, llorando, susurrando despedidas. Sombra murió pacíficamente, con la cabeza de Luna descansando en su hombro. Después de la muerte de Sombra, Luna cambió. Se volvió agitada, buscándolo sin cesar. Margarita la veía en el borde de la propiedad, llamando. El comportamiento del lince se volvió cada vez más desesperado. Luego, hace 4 días, Margarita notó que la bolsa blanca de Sombra había desaparecido de su lugar habitual, y la señal GPS de Luna se apagó. El collar estaba dañado o había sido removido. Margarita se dio cuenta de lo que había pasado. Luna había tomado la bolsa, tal vez intentando encontrar el olor de Sombra entre los collares recolectados. Tal vez intentando proteger los últimos restos de su vida compartida. O tal vez, y esto era lo que Margarita realmente creía, Luna estaba buscando a Margarita, el único otro ser que había amado a Sombra, el único que podría entender. Luna había llevado la bolsa durante 4 días, viajando más de 20 millas desde su territorio hacia áreas humanas. Agotada, deshidratada, pero negándose a soltarla. Había llegado al estacionamiento del centro comercial, un lugar lleno de gente, lleno de ayuda potencial, y esperó. Esperó a que alguien notara, esperó a que alguien se preocupara, esperó a que alguien la ayudara a encontrar a Margarita. Margarita creía que Luna había traído la bolsa buscando a Sombra. Cuando no pudo encontrarlo, buscó donde había gente, suplicando que alguien entendiera, que alguien la ayudara a encontrar al compañero que había perdido. Cuando la historia terminó, el silencio envolvió la habitación. Jaime se quedó sentado, sin saber qué decir. Lo que pensó que podría ser algo oscuro resultó ser una historia del amor más puro. Margarita lo miró a los ojos, y por primera vez, sonrió. Una sonrisa triste pero genuina. Preguntó por Luna. Jaime le dijo que el lince estaba en el centro, bien cuidado, recuperándose del agotamiento. Podría recogerla mañana por la mañana. El rostro de Margarita se iluminó como el sol naciente. Abrazó la bolsa blanca contra su pecho, susurrando gracias inaudibles.
Y mientras Jaime se preparaba para irse, ella hizo una última pregunta. ¿Había otros animales en el centro que necesitaran un hogar? Animales que nadie quería tomar. Jaime pensó en 3 que esperaban allí, un zorro rojo con la pelvis rota, un coyote viejo ciego de ambos ojos, y un lince joven abandonado como cachorro que no sabía cazar. 3 animales que nadie quería. 3 vidas que se quedaban sin esperanza. Margarita sintió, como si hubiera conocido la respuesta antes de preguntar. Los tomaría a todos, porque eso era lo que hacía. Ese era el propósito que había encontrado en el dolor. A la mañana siguiente, Rebeca estaba en el centro de rescate de fauna cuando Margarita Vargas entró. Jaime la había llamado anoche, contándole cada detalle. Pero ver a esta mujer en persona, ver la dedicación en cada paso, el amor en cada gesto, fue una experiencia completamente diferente. Llevaron a Margarita al recinto de Luna. En el momento en que el lince la vio, todo cambió. Luna se puso de pie, con el cuerpo temblando. Un sonido salió de su garganta, no un gruñido, no un siseo, sino un grito especial que reservaba solo para esta persona. Margarita abrió la puerta del recinto, y Luna saltó a sus brazos. Sin vacilación, sin miedo, solo puro alivio. La anciana y el lince salvaje se abrazaron, 2 seres que se habían encontrado en este vasto mundo. Pero el día no había terminado. Jaime llevó a Margarita a 3 recintos más. No necesitó decir mucho, solo abrió las puertas, dejó que mirara dentro. El zorro rojo, Ceniza, yacía tranquilo en una esquina, con la pata trasera vendada. El coyote viejo, Gracia, con los ojos nublados, inclinaba la cabeza hacia el sonido de los pasos. El lince joven, explorador, acurrucado en la parte trasera del recinto, asustado pero curioso. Margarita no dudó. Los tomaría a todos. Prepararon el papeleo. Mientras esperaban, Rebeca observó a Margarita sentada junto a Luna, acariciando su pelaje, susurrando palabras destinadas solo para las 2. El lince apoyó su cabeza en el regazo de la mujer, con los ojos cerrados, respirando de manera constante, en paz por primera vez en días. Cuando llegó el momento de irse, Margarita cargó a los 4 en una camioneta grande especialmente modificada para el transporte de animales. Luna iba en el recinto delantero, con los ojos fijos en ella. Los otros 3 estaban atrás, temblando, pero tranquilos. Jaime y Rebeca se quedaron mirando el vehículo salir del estacionamiento. Ninguno habló durante un largo rato, solo se quedaron allí reflexionando sobre lo que habían presenciado. Un lince salvaje les había enseñado sobre lealtad, sobre duelo, sobre amor incondicional. Y una anciana les había mostrado que a veces el mayor propósito de la vida no es algo grandioso. A veces es simplemente dar amor a aquellos que más lo necesitan. 2 semanas después, Rebeca y Jaime decidieron visitar. Querían saber cómo se habían adaptado los animales. Querían ver a Luna una vez más. El camino de tierra que llevaba a la casa de Margarita era más hermoso a la luz del día. La hierba era de un verde exuberante. Las flores silvestres florecían a lo largo de la cerca. Los sonidos de los animales, ladridos, gruñidos, cantos de pájaros, se mezclaban para crear una sinfonía de vida. Margarita los recibió con una sonrisa radiante. Los llevó al patio trasero, donde todos los animales se movían libremente en un área cercada grande. Luna estaba jugando con Explorador. Los 2 linces se perseguían por la hierba, rodando, mordiendo suavemente. Gracia yacía a la sombra de un árbol, con la cabeza inclinada hacia sus sonidos, como si escuchara una historia. Ceniza se movía lentamente, pero con dignidad, explorando cada rincón del terreno. Margarita sirvió té para ellos en el porche de la casa. Se sentaron allí en silencio, observando a los animales vivir vidas que nunca pensaron que tendrían. Rebeca se inclinó hacia adelante. Tenía una pregunta que quería hacer desde ayer. Margarita asintió, entendiendo. Los llevó a una esquina tranquila del patio bajo un roble antiguo. Allí,
dispuestas en filas ordenadas, había pequeñas tumbas, 10 de ellas, cada una marcada con una piedra plana, y en cada piedra un collar GPS cuidadosamente colocado. Collar 1, Zorro Rojo, 2013 a 2015. Collar 2, Eco Coyote, 2013 a 2018. Collar 3, Lince, 2014 a 2019. Y la más alejada, con la tierra aún fresca, era la tumba de sombra. Collar 10, 2015 a 2024. Margarita se arrodilló junto a la tumba de sombra, tocando suavemente la piedra. Explicó que cada mañana Luna venía aquí, se acostaba junto a la tumba durante unos minutos, en silencio, como si hablara con su viejo amigo. Luego se levantaba y corría a jugar con Explorador. Así era como Luna lloraba. No olvidando, sino recordando, honrando, continuando viviendo. Jaime sintió que su garganta se apretaba. No se avergonzó cuando las lágrimas cayeron. Este no era un lugar triste. Era un lugar sagrado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Rebeca y Jaime se prepararon para irse. Margarita los acompañó al auto, con Luna siguiéndola a su lado. El lince los miró con sus ojos, uno amarillo brillante, el otro un socket vacío. Y en esa mirada, Rebeca vio algo que nunca olvidaría: gratitud, comprensión y una promesa silenciosa de proteger a esta mujer que la había salvado. En el camino de regreso, nadie habló durante un largo rato. Finalmente, Jaime habló. Dijo que nunca volvería a ver a la fauna de la misma manera. Que lo que llaman salvaje no es realmente salvaje en absoluto. Son solo criaturas diferentes con emociones profundas, recuerdos largos y una capacidad para el amor que a veces supera a los humanos. Rebeca asintió. Ella también lo sentía. Esta historia sobre un lince aferrándose a una bolsa blanca, sobre 10 collares y los recuerdos que guardaban, sobre una mujer que transformó el dolor en propósito, la había cambiado. Le había hecho ver el mundo de una nueva manera. Mientras conducían hacia la ciudad, con el atardecer pintando el cielo de naranja y rosa, Rebeca pensó en Margarita, en cómo había elegido vivir, no por fama, no por dinero, sino solo por amor puro. Salvando criaturas que nadie quería, dándoles un hogar, una familia. Y pensó en Luna, en cómo el lince había protegido la bolsa blanca con todas sus fuerzas restantes. No porque la bolsa tuviera valor material, sino porque representaba a aquellos que amaba, recuerdos que no podían perderse. En este mundo cada vez más complejo y dividido, su historia era un recordatorio de que la compasión no tiene límites, que el amor trasciende todas las barreras, idioma, especie, incluso la muerte. Y que a veces las lecciones más profundas vienen de criaturas que no pueden hablar, pero tienen tanto que enseñarnos. Si tan solo sabemos cómo prestar atención.